Córdoba es la provincia donde diferentes fabricantes de vehículos, sin importar la cantidad de ruedas o aplicación, depositaron su confianza a lo largo del tiempo, caso de Renault, Volkswagen, Fiat e Iveco, siendo esta la última parte importante de este anuncio. Luego de la disolución del consorcio CNH Industrial, se formó Iveco Group, una nueva entidad comercial que aglutina al fabricante homónimo y las divisiones Iveco Bus, Magirus, Astra, Eolies, Fiat Powertrain e Iveco Defense Vehicles, IDV, entre las más destacadas. Y es esta última marca la cual planea sumar un nuevo vehículo a la línea de montaje que el grupo posee en Córdoba, precisamente en el centro industrial de Ferreira. Desde Iveco Defense Vehicles, de cara a la cada vez más posible adquisición de blindados por parte del ejército argentino, remarcaron la alta posibilidad de ensamblar su modelo Guaraní en la planta de Córdoba. Para el volumen previsto de los requerimientos argentinos, la mejor configuración sería fabricarlo en formato CKD, ya que algunos ítems importantes del Guaraní se producen en Córdoba, el resto se hermana en Brasil, por lo que no tendría sentido duplicar capacidades industriales. A su vez, el portavoz de IDV considera únicamente esta posibilidad en un hipotético contrato con el gobierno actual. La demanda proyectada es de 180 unidades, dado que solo lo prevé hacer en Argentina y no en otros mercados donde la demanda de estos modelos son aún más elevadas, como buena parte de África y el sudeste asiático.